Gracias, Mauricio. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Quería empezar agradeciendo a Verónica y Daniel por la invitación. Estoy muy honrado de estar aquí. Y a todas las personas del Centro de Fotografía de Montevideo también, que organizaron este evento tan importante. Y en realidad conocí a Daniel y Verónica en Brasil durante el Fórum Latinoamericano, que es también un evento importante que ocurre en São Paulo. Y conocí el centro a través de la historia de Aurelio González, el periodista que me dejó mucho impresionado, muy interesado, muy fascinado. E incluso trabajo con la idea de publicarlo en la revista de que soy editor. Y bueno, mi plan aquí es presentar un poco las actividades de la institución en que trabajo, un instituto en Brasil que tiene en la fotografía una cuestión muy importante, y después presentar un poco las actividades que desarrollo en el instituto ligadas a la fotografía contemporánea, que es un departamento nuevo de la institución que ha sido creado para ampliar la difusión, la pesquisa y promover discusiones y estar más próximos de los fotógrafos, no solo brasileños, pero también de toda parte. Comencemos entonces. Perdona, voy a intentar hablar en el portuñol, no tengo mucho vocabulario, pero pienso que es mejor que el portugués para que me comprendan. Soy el coordinador del Departamento de Fotografía Contemporánea del Instituto Moreira Salles, que es una institución privada en Brasil con espacios en Río y en São Paulo y en Poços de Caldas, en 3 ciudades brasileñas. Es una institución que ha sido creada en los años 90 para difundir, promover, pesquisar y divulgar la arte en diferentes manifestaciones. Trabajamos con cine también, con música, con literatura, pero tenemos en la fotografía la más importante colección del instituto. Es una colección muy grande de 900.000 imágenes de fotógrafos brasileños del siglo XIX y del siglo XX especialmente. Es una colección, una de las más importantes colecciones de fotografía brasileña. Y bueno, tenemos también una colección de grabaciones musicales y de artes visuales. Y el instituto también es un editorial que publica catálogos, libros y 2 revistas, una de las cuales es Zoom, la revista que yo edito, y la otra es Serrote, que es una revista de ensayos y literatura. Esta es la sede del instituto en Río de Janeiro, donde está el espacio expositivo y la colección y todo el archivo del instituto. Aquí pueden ver, eso es donde hacemos las exposiciones. Es una casa que pertenecía a una familia y que ahora se convirtió en un museo. Es un espacio muy agradable para estar, muy importante. Acá está el edificio en que se abriga el archivo. Es un edificio construido posteriormente, pero es un edificio muy sofisticado en términos técnicos para abrigar la colección, que tiene muchas obras raras del siglo XIX, obras de Hercule Florence, que es un importantísimo pensador, artista de la origen de la fotografía. Acá esta es una lista de un poco de los fotógrafos que tenemos en la conexión. Tenemos alrededor de 20 obras de archivos completos de fotógrafos, que quiere decir sus negativos, todos sus diarios, sus libros, todo material que está también alrededor de la fotografía propiamente y sus copias. Y bueno, eso es, a lo largo de los 14 años se fue adquiriendo o recibiendo de diferentes maneras los archivos para que fuesen preservados y difundidos. Y por mucho tiempo este constituye el núcleo de la fotografía del instituto. Y hace algunos años el instituto se puso a crecer y el director del instituto decidió que tendríamos que trabajar también con la fotografía contemporánea. Entonces, bueno, esos son
parte de los conservadores, de los centros de pesquisa. Recibimos a pesquisadores de Brasil y de otras partes del mundo que tienen que agendar un horario para pesquisar. Estas son las personas del instituto que trabajan con la conservación. Es una copia de una fotógrafa, bueno, ahora se considera brasileña, pero una cosa importante del instituto es que la mayoría de los fotógrafos son de origen europeo, porque son inmigrantes que vinieron a Brasil por diferentes razones, por guerra o por deslocamientos de otros motivos, pero es interesante porque son muchos fotógrafos europeos y incluso de otras partes que no son tan conocidos en sus países. Entonces, ahora estamos haciendo un trabajo grande de llevarlos para los otros países, para que se tornen conocidos, porque vivieron toda su vida en Brasil y se tornaron fotógrafos importantes en el país, pero estaban muy distanciados de sus locales de origen. Maureen Biziliat. Acá es un ejemplo de un fotógrafo de origen francesa, el Marc Ferrez, mucho importante en Brasil, que ha sido por un tiempo, se ha convertido en una especie de fotógrafo oficial del imperio y que ha documentado el país, el Río de Janeiro, muy intensamente, desenvolviendo equipos especiales para hacer panorámicas. Es una colección muy importante y central para la institución. Esto también un fotógrafo que tenemos una parte de su archivo en el instituto. Claude Lévi-Strauss, un fotógrafo francés. Tenemos algunos de sus negativos de las fotos que has tomado en Brasil. Marcel Gautreau, también un fotógrafo francés muy importante, que has trabajado para los servicios de patrimonio histórico y por eso ha fotografiado toda la arquitectura y la construcción de la arquitectura moderna en todo el país, en Brasilia, y has también feito pesquisas de manifestaciones populares en el interior del país. Es como una especie de Lucien Hervé de Oscar Niemeyer. Tomás Farkas, un fotógrafo de origen húngara, también muy importante, que recién falleció. Bueno, entonces hace algunos años el instituto decidió que su sede principal es en Río de Janeiro, pero hace algunos años decidimos que teníamos que tener también en São Paulo un espacio importante y entonces esa es una propuesta del museo que estamos construyendo, es una fotomontaje de un museo, de un espacio que vamos a construir en São Paulo para exposiciones, para pesquisa, para palestras, shows, presentaciones musicales. Va a tener como una biblioteca también de pesquisa muy amplia que va a ser especializada en fotografía latinoamericana y eso estamos empezando a discutir. Y la decisión de construir el museo impuso en la institución también una decisión de rever sus principios y sus formas de actuación y su presencia en la fotografía. Y a partir de eso que se empezó a pensar cómo se podría se envolver con la fotografía contemporánea de diversas maneras y no solo ser una institución de archivos, pero también una institución activa de reflexión, de difusión, de colaboración con los fotógrafos, de fomento de la producción. Y estas son algunas de las actividades que voy a presentar. Esas son imágenes del futuro museo que debe estar abierto en 2017 en una avenida que es una avenida importante de São Paulo, Avenida Paulista, para quien lo conoce. Y ahí, esto es la área de fotografía contemporánea que coordeno yo y estos son algunos de las actividades que empezamos a hacer desde 2012 para llevar a cabo las ideas que estaban hablando a poco. Entonces,
empezamos con la creación de una revista que, bueno, el director del instituto es un jornalista y tenía muy claro que para empezar la discusión tendríamos que estimular la producción de los fotógrafos, mostrar la producción de los fotógrafos, organizar la producción, pero también traer producción de fotógrafos de otros países para ponerlos en contacto con la fotografía brasileña y estimular no solo la reflexión a través de las imágenes, pero la reflexión crítica con los textos y la escritura de fotografía, y así se decidió crear una revista. Creamos también después un site para un portal de discusiones fotográficas. Creamos una bolsa se dice, una beca, sí, una beca de fotografía que damos a dos fotógrafos brasileños o residentes en Brasil. Empezamos a hacer proyectos comisionados, son proyectos encomendados a fotógrafos que desarrollen durante un periodo determinado. También estamos empezando a hacer exposiciones de fotografía contemporánea, internacional y brasileña, y empezamos a pensar en cómo construir una colección de fotografía contemporánea y la biblioteca que también está en su comienzo. ¿La colección es brasilera solamente? De fotografía sí, brasilera sí, producida en el Brasil, no como la colección del archivo puede ser un fotógrafo extranjero, pero tiene que tener una relación más estrecha con Brasil. Esta es la revista que creamos y la revista está en su 7ª edición. Es una revista semestral que se publicada 2 veces al año, una revista que tiene casi 200 páginas, es una revista gruesa y es una revista que tiene como objetivo mostrar la fotografía y la fotografía internacional y brasileña, como estaba diciendo, pero también porque un poco mi formación es muy ligada a la literatura. Es una revista que tiene mucho texto y mucha reflexión a través de palabras sobre la fotografía. También tiene como objetivo traducir textos importantes que han sido publicados en otros países y que no están disponibles en portugués. Entonces, a cada edición también acrecentamos un poco de bibliografía a la discusión fotográfica. Esa es la edición actual. Tengo una acá, después si alguien quiere mirarla. Es una revista que es vendida en librerías y también se puede suscribir por internet, a través de internet. Y desde el número 4 empezamos a hacer una traducción de los textos para el inglés, porque tenemos mucho interés de otros museos y curadores e instituciones extranjeras, y entonces pensamos que sería una forma importante de hacer con que la producción brasileña circulara, llegara a otras partes. Perdona. Estos son algunos ejemplos de qué tipo de material publicamos en la revista. Hay una parte toda de la revista, en todos los números intento hacer como que tenemos una carta diferenciada de situaciones y muy variegada. Esto es una parte de pesquisa de fotografía brasileña que tenemos en cada edición. Por ejemplo, tienes un cineasta que es muy importante en Brasil, pero que había sido fotógrafo y su producción fotográfica está un poco esquecida, olvidada. Y Jorge Bodansky en la primera, con la foto de Brasilia. Entonces pesquisamos, la revista es una forma también de conocer otros fotógrafos y archivos. Entonces para hacer el artículo en la revista pesquisamos su archivo que estaba esquecido en un armario y seleccionamos fotos nuevas. La otra es Mario Cravoneto, que también es un fotógrafo brasileño muy importante, que tenía una producción de fotografía colorida en Nueva York, que cuando ha vivido en Nueva York por un tiempo, y eso también lo publicamos, no había mostrado. Una otra pesquisa fue el de Alair Gómez, que es un fotógrafo también de Brasil, que es muy conocido por series de hombres que están ejercitando en la playa, pero tenía un archivo muy grande que está en la Biblioteca Nacional, con muchas fotografías de tipos que no eran conocidas.
Y ese encarte que ven es también un texto, além de ser un fotógrafo muy importante, ha escrito mucho sobre fotografía, tiene diarios muy interesantes y ha publicado textos, pero encontré un gran texto en su archivo que trataba de la relación de la fotografía con la arte y sus problemas en los años 70, muy interesante, y eso lo ha escrito en inglés porque estuve un tiempo en Estados Unidos, eso traducimos y publicamos en la revista un encarte. Y el último es Cláudia Andújar, que también es una fotógrafa muy conocida en Brasil, pero que trabaja con los Yanomamis, pero que su carrera, su trayectoria previa a los Yanomamis de como más experimental, ligada a la prensa, no era tan divulgada, entonces publicamos un portfolio de fotos de Cláudia. Una otra función un poco de la revista es encomendar, comisionar a fotógrafos que producen trabajos para la publicación, especialmente para que también un poco se envuelvan con la producción de una revista impresa. Y bueno, el sentido un poco de hacer una revista impresa en este momento, con toda la fotografía digital, la posibilidad que los medios digitales nos permiten, era de hacer con que los fotógrafos exploren las diferentes experiencias y variedades de la industria gráfica. Entonces invitamos a fotógrafos para pensar su trabajo para la revista y considerando también las posibilidades de producción gráfica que tenemos disponibles para revista, usando diferentes acabamientos y diagramación, bueno, papeles. Son ensayos muy pensados para publicación. Eso es solo para mencionar. José Ángel Agenó, que estuve acá en el año pasado, creo, ha desenvolvido un ensayo con las fotos de su padre. Y acá es lo que está deitado, es un ensayo es un proyecto que desenvolvemos con la agencia Magnum, que ha procurado la institución para hacer una parcería con fotógrafos de la agencia y fotógrafos brasileños durante la Copa del Mundo. El otro es Mauro Reschifi, que es un fotógrafo artista brasileño conocido que produció ese trabajo. Y Rubens Mano es un otro fotógrafo muy importante de Brasil, que desenvolvió un trabajo a partir de su producción en vídeo para publicación en la revista. Bueno, aquí algunos ejemplos de fotógrafos internacionales que publicamos. Luigi Ghirri es un fotógrafo italiano muy interesante, es el primero acá. Katy Grannan es una fotógrafa de Los Ángeles. Dayanita Singh, una fotógrafa indiana, también muy interesante, que fotografa y que escribe textos. Eso también es una cosa que me interesa personalmente mucho, los fotógrafos que tienen una relación con la fotografía y la escritura y la literatura. Y cuando en general intentamos hacer un contacto directo con el fotógrafo para que piensen la publicación en la revista y para que construyan junto con los editores y las personas que trabajan en la revista las ideas de su portfolio, para que no sea un portfolio un poco aleatorio, un popurrí antológico, pero para que sea algo narrativo, que tiene una secuencia, un desarrollo en la página. Y el último, el William Eggleston. En todas las ediciones también intentamos hacer perfiles de fotógrafos importantes y son materias más jornalísticas que hacen con textos largos sobre los fotógrafos. Y acá tienen un fotógrafo chino muy interesante, Malik Sidibé, un fotógrafo de Mali. Y abajo un fotógrafo brasileño de Minas Gerais, muy bello, que es un señor con 96 años y que recién ha sido descubierto con su archivo de placas de vidrio que guardó por mucho tiempo, y es realmente una cosa muy especial. Un otro tema de la revista son los archivos fotográficos, que intentamos hacer publicaciones de archivos importantes que propongan cuestiones políticas o sociales que merecen ser discutidas nuevamente. La revista es de fotografía contemporánea, pero no hay que, claro, la fotografía no tiene que ser producida hoy en día, pero
la cuestión que propone tiene que ser contemporánea, tiene que tener un interés contemporáneo. Y la mirada que lanzamos sobre el archivo tiene que tener una lectura contemporánea. Entonces, esos son ensayos de, bueno, un archivo del genocidio de Camboya, de Tuol Sleng, las fotos de las crianzas venidas de Brasil durante el periodo de la dictadura militar, un archivo de fotografía anónima china y el archivo de Pablo Escobar. Acá un ejemplo de ensayos críticos también que invitamos a pesquisadores e historiadores a escribir sobre fotografía, y eso es una cosa que me interesa mucho personalmente, e incluso la oportunidad de estar aquí es muy buena porque me gustaría mucho estrechar las conexiones con la América Latina. Tenemos mucho acceso a los pesquisadores europeos y americanos, claro, porque tienen las instituciones más establecidas, su producción es publicada, difundida, pero una de las cosas que intentamos hacer en la revista es establecer conexiones más estrechas con los países de que somos vecinos. Y ahí tenemos algunos ejemplos de fotografía y dictadura en el primero, una pesquisadora del Museo de Londres sobre la manipulación de fotografía en la Primera Guerra Mundial por el centenario de este año, un escritor, un jornalista, un periodista de Inglaterra que escribe sobre las fotos del Google, el Google Street View, y un artículo de Mauricio que está acá, que va a hablar en cuarta-feira, ¿cómo se dice? Miércoles. Bueno, y esto es una parte de la bibliografía también que en todas las ediciones publicamos. Esos son algunos de los textos traducidos para el portugués, que no tenían traducción para el portugués. Entonces, una charla, una conferencia de radio de August Zander, dada en 31, el texto muy clásico de Cartier-Bresson, que no estaba traducido para el portugués de Brasil, una palestra de Robert Smithson en la Universidad de Utah, y un texto de Willem Flusser, filósofo muy importante, también que escribió en inglés y no tiene una traducción para el portugués. Eso está publicado en esta edición. Aquí un ejemplo del sitio de internet que tenemos. Es un sitio con noticias variadas de la fotografía contemporánea mundial, y tiene algunos columnistas, personas que escriben con regularidad para el sitio. Bueno, y además damos noticias de todo lo que hacemos, y de la revista, de la beca y de los proyectos conjuntos. Eso es para mostrar la beca de fotografía. Está en este es su segundo año. Empezamos con dos candidatos. La idea de la beca es darles posibilidad de producir un trabajo nuevo durante 8 meses, y un trabajo que tenga estrecha relación con la institución y que sea desenvolvido junto con la institución. Entonces hacemos reuniones mensuales o periódicas para pensar el trabajo, no solo dar los medios para que desarrollen el trabajo, pero también construir con ellos una interacción más estrecha. Y acá son los dos candidatos. João Castilho es un fotógrafo joven, fotógrafo de Brasil, muy interesante, que ha hecho un proyecto sobre animales salvajes en ambientes domésticos, un proyecto que al final se tornó muy complejo porque tenía que trabajar con millones de autorizaciones y poner esos animales en situaciones de riesgo. Es una aventura para nosotros. Y esa es Leticia Ramos, que es una fotógrafa del sur, también muy interesante, con una pesquisa muy diferente de los medios de reproducción. Usa el microfilme y construye sus propias cámaras y adapta sus materiales para fotografiar y crear un universo ficcional y visual muy, muy interesante, muy nuevo. Acá un ejemplo de los proyectos que hacemos en parcería con instituciones. Eso es el proyecto que he hablado a poco, de Magnum, un proyecto que ocurrió durante el campeonato de fútbol,
y la agencia nos procuró para traer sus fotógrafos y para que sugerimos fotógrafos para trabajarlos, para que trabajasen en conjuntos por un mes fotografiando la sociedad brasileña, no las partidas y las torcidas, pero la sociedad con sus diferentes aspectos. Y los fotógrafos podrían proponer sus ideas de qué querían fotografar y desenvolverlas libremente, pero tenían que publicar, tenían que enviar 10 fotos por día para una página de web en que subíamos las fotos y si ponían así se conectaban un poco por cuestiones visuales. Ese es un otro proyecto que desarrollamos con un seminario que acontece en Brasil de urbanismo, de discusiones sobre ciudades. Y nos pidieron que invitase un fotógrafo para fotografar la relación entre la agua y la ciudad, el urbanismo brasileño en determinadas ciudades y su relación con la agua. Entonces, durante 2 meses más o menos, el fotógrafo fotografó el país, viajó y produció una obra que después publicamos en un libro. Y acá algunos ejemplos de las exposiciones que empezamos a hacer. Es el primer proyecto. La idea es que a cada año invitamos a un fotógrafo brasileño para producir un trabajo nuevo que tenga una relación con el archivo del instituto. Y este trabajo se produce durante un año y después al final lo exponemos y lo publicamos en el instituto en Río. Ese es Mauro Reschiff, un fotógrafo muy interesante de Brasil que trabaja también con ciudades. La ciudad y las cuestiones urbanas son temas muy importantes del archivo del instituto y por eso es muy recurrente que trabajemos con este tema. Eso es un poco del proceso de trabajo, de selección, de la maqueta de la exposición, ampliaciones de obras. Y paralelo al programa hacemos actividades para discusiones sobre el proyecto, sobre las exposiciones. Tenemos un programa de conversas, de charlas en la galería que invitamos al fotógrafo para conversar en el medio de las obras con 20, 15 personas, los inscritos, para que se pueda hacer una conversa en la presencia de las obras, que se camina y que se discute la obra viendo a vivo y no en proyecciones. Y también en ese caso ofreció un workshop en Río con estudiantes de arquitectura, un workshop abierto a muchos públicos para fotografar las transformaciones de la ciudad con Mauro, que es el artista coordinando la turma. Y eso es una cosa que empezamos a hacer ahora para todas las exposiciones que promovemos. Bueno, aquí solo para mencionar 2 exposiciones que estamos organizando para el próximo año. La exposición de William Eggleston, una exposición grande de su trabajo que vamos a tener en Río. Y es una exposición de Claudia de su trabajo previo a los trabajos con los Yanomamis, que es también una tentativa de usar la oportunidad de hacer exposiciones para estimular la pesquisa de la fotografía brasileña, que como sabes no está tan estudiada. Una parte de la historia está por ser escrita y pesquisada. Y aquí tenemos ejemplos también de la colección de fotografía contemporánea que estamos empezando a construir, y es una discusión muy importante en la institución porque es muy difícil coleccionar la fotografía. En esos tiempos se ha cambiado de estatuto, de importancia y incluso de valor de mercado. Entonces tenemos que hacer muchas discusiones para entender cómo vamos a avanzar ampliando la colección, considerando los costos y los valores que la fotografía se puso en día. Y esos son, en general, creamos una manera que es desenvolver proyectos nuevos con los artistas, y parte de esos proyectos vienen para la colección. Al invés de salir al mercado, a las galerías, haciendo como una compra, pero es más interesante para la institución que no sea una idea de comprar obras, pero de desenvolverlas y de ponerlas en contacto con la institución y las personas que trabajan en la institución y el archivo y todo.
Entonces Mauro y Caio son los primeros fotógrafos que empezamos a coleccionar. Bueno, terminando, eso es un proyecto que estamos recién empezando, que es para el futuro museo del 2017, que es hacer en el museo, en un andar, una biblioteca de referencia de la fotografía latinoamericana, una biblioteca de pesquisa y de difusión de la fotografía. Y eso también nos trae muchas discusiones sobre cómo hacerlo, qué foco, qué contenido, qué tener, cómo dar acceso a eso, cómo recibir los pesquisadores. Pero es una cosa fascinante, un momento importante. Y para terminar, apenas para mencionar, recién creamos también una coordinadoría, un departamento de pesquisa y educación que empezó ese año y que está desenvolviendo actividades nuevas ligadas a pesquisas y educación, como parcerías con secretarías públicas, parcerías con universidades. Estamos intentando llevar la revista a las universidades para hacer discusiones de los temas que proponemos. Y estamos produciendo cuadernos educativos que se puede bajar gratuitamente en la web, más workshops y otras actividades. Y está, 30 minutos. Gracias. Obrigado.